Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Ante el déficit de la generación de combustibles, también de electricidad, hace tiempo estamos escuchando sobre el tema de la autosuficiencia energética, la necesidad de que con nuestros propios recursos, con nuestro propio petróleo, el gas y las fuentes renovables de energía, podamos sostener a nuestro país. ¿Es realmente este el camino? ¿Se podrá lograr o es una utopía? Sobre este tema estaremos conversando la noche de hoy. Si le interesa el tema, acompáñenos en los próximos minutos. Y qué mejor para dialogar sobre este tema interesante, candente, de último minuto, que es la generación eléctrica, el tema de los combustibles en el país, que hacerlo con tres expertos de esta materia. En la noche de hoy tengo el placer y la invitación y los saludos para el doctor en ciencias Miguel Castro Fernández. Felicitarlo primeramente porque en estos días estamos de jubileo en la CUJAE. Él es profesor titular y además investigador auxiliar de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Y también tengo el placer que esta noche nos acompañe aquí también porque sí, tenemos un experto, pero también hay que hablar de un poco del gas, del petróleo, qué está pasando en eso en Cuba. Nos acompaña Osvaldo López Corzo, que es el especialista principal, digamos, de exploración de petróleo y gas de ECUPEP. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y también, ¿cómo hablar de esto? Bueno, estamos hablando de las energías, digamos, las más que se conocen, pero el futuro pues son las fuentes renovables de energía. Y para ello también nos acompaña en el programa de hoy el ingeniero Nilo León Díaz, quien es el especialista principal de Cuba Solar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y para conocer entonces ya presentado a nuestros panelistas de la noche de hoy, vamos a ir a un material para conocer un poco sobre la prospección de gas y petróleo en el país y enseguida regresamos y iniciamos el debate. El varadero 1012 fue ejecutado en 546 días. La exploración en uno de los principales yacimientos de la franja norte de crudos pesados de Cuba. Su proyecto, concebido por ingenieros y especialistas cubanos. Había que prepararse desde el punto de vista profesional, como con innovación y con ciencia poder desarrollar un proyecto de esta magnitud. Ya un pozo de 9.000 metros está en nuestros desafíos, ya logrando este de 8.047. La perforación de este tipo de pozos de 8.000 metros no son comunes en el mundo, y menos en nuestra área geográfica. No soy solo yo, es un equipo multidisciplinario que participó en el diseño. Estos pozos van por debajo del lecho marino. En este caso, este pozo alcanza por debajo del lecho marino más de 7.000 metros de desplazamiento. O sea, las reservas de nosotros se encuentran ubicadas en el lecho marino. Hasta ahora, el pozo de mayor longitud horizontal perforado en Cuba era el varadero 1011, concluido en el 2021, con una distancia de 7.710 metros. Especialistas señalan que el más reciente proyecto, el varadero 1012, logró superar difíciles barreras geológicas. Está ubicado en la zona más perspectiva que tiene el yacimiento varadero oeste. Está ubicado entre dos pozos que ya confirmaron y están en producción. Son los dos mejores pozos que hay aquí en la zona y tal vez en Cuba, seguro que en Cuba. Y está ubicado en el medio de esos dos pozos, o sea, más o menos a 1 kilómetro uno del otro. Por tanto, y las características que se observaron durante la perforación, sí, tiene características de buen reservorio. En estos momentos, las maniobras concentradas en la post-perforación. Ahora lo que se hace es una operación normal que sería sacar toda la herramienta de perforación que consiste en los 8.000 metros de tubería más la herramienta direccional, que es la herramienta que guía lo que es la dirección del pozo en la vertical y en la horizontal. Gran Muralla asumió de conjunto con la Unión Cuba Petróleo servicios especializados, tecnologías de punta y herramientas. Desde la nación asiática llegaron medios de última generación exclusivamente para el varadero 1012. Pese a los obstáculos y limitaciones que impone el cerco imperial, la industria petrolera hace de la innovación tecnológica y de la ciencia estrategias de prioridad para no detener su desarrollo y avanzar progresivamente en la soberanía energética de la nación. En Matanzas, Julio Vega, Félix Fidalgo y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.
Soberanía energética, ese es precisamente el tema que centra el panel de hoy, de la tarde-noche de hoy, aquí en Cuadrando la Caja. Pero antes de entrar en el tema de análisis en Cuba, realmente qué es lo que la población, digamos, está esperando, vamos a conocer un poco cómo se mueve el mundo hoy. Si estamos hablando hoy de producción eléctrica, de generación eléctrica, también de producción de hidrocarburos, de combustibles, ¿en qué situación está el mundo hoy? ¿Cuáles son las principales, digamos, esa matriz energética mundial, si pudiéramos decirlo así, profe? Bueno, podríamos decir que es difícil encontrarse un país en el mundo que no esté utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Son muy pocos los que no lo utilizan. Pero en realidad creo que es un dato muy importante y que vale la pena manejarlo, es cómo se están comportando las inversiones hoy día a nivel internacional, ¿no? Y podemos decir que el 83% de las inversiones en materias de energía que se están realizando corresponden a las fuentes renovables de energía. No a las convencionales como la hidroeléctrica, sino a las fuentes renovables que son nuevas, que se le ha llamado fuentes renovables nuevas, como la eólica, la fotovoltaica, la propia biomasa. O sea que realmente ese es un indicador de hacia dónde va el mundo en estos momentos y cómo se va comportando. Hoy día se utiliza todavía la energía nuclear, incluso hay perspectivas de incrementarse, se utilizan mucho los combustibles fósiles todavía, pero evidentemente el mundo está cambiando. Y la idea y la tendencia fundamental es ir hacia las fuentes renovables de energía como una vía de dejar un mundo mucho mejor para las generaciones futuras, ¿no? Porque incluso estábamos viendo, por ejemplo, que en Europa, que habían desechado la idea de la energía nuclear, se está retomando eso. Sí, hay países que la están retomando a partir de las mejoras tecnológicas que ha tenido este tipo de energía. Realmente, desde el punto de vista de la eficiencia, eso son muy buenas tecnologías, pero existe todo el problema de que a partir de los accidentes que han ocurrido, evidentemente se ha limitado mucho esto. Pero hay un repunte en estos momentos en algunos países importantes a nivel mundial que sí ven la energía nuclear como una posibilidad de incrementar su utilización para el sector de energía. Pero incluso teniendo esta idea, las fuentes renovables de energía se están imponiendo a nivel mundial. Es la tendencia como tal. Y desde 2002 a 2022 o 2023 ha sido un incremento de un 5 a un 83% de las inversiones. Eso es lo que da la tendencia realmente a nivel mundial. Se puede hablar de otras cifras, ¿no? Pero creo que esa es una cifra muy interesante para mencionarla en este momento. Osvaldo, y aunque todo parece que hay un repunte o que ese es el futuro y a lo que están apostando la mayoría de las economías mundiales, de los países, de los gobiernos en invertir en fuentes renovables de energía, evidentemente todavía, como decía el profe, hay un uso latente de los hidrocarburos, de las energías más convencionales. Sí, bueno, yo soy el petrolero del grupo, pero eso es una realidad. Es una realidad de la penetración de las fuentes renovables de energía en la matriz energética del mundo. Mencionar que hoy todavía se siguen consumiendo 90 millones de barriles de petróleo todos los días. Barriles de petróleo, cuando decimos petróleo, es petróleo crudo. O sea, lo que se le echa al carro es diésel, para ir entrando en conceptos también. Y se consumen además 4.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Gas natural que se utiliza mucho para la calefacción, para la generación eléctrica y para la industria. En las estimaciones que hace la Agencia Internacional de la Energía, que es un referente en el mundo para estos temas energéticos y que es bastante imparcial, o sea, no se va por el camino de la renovable o por el camino de los combustibles fósiles, es imparcial. Esta tendencia a este consumo, que en definitiva es lo que conduce la producción, la demanda es lo que conduce la producción. Esta demanda se va a mantener, así recuerden, 90 millones de barriles todos los días y 4.000 millones de metros cúbicos de gas. Se espera que esto se mantenga hasta el año 2025, 2028 y a partir de ahí entonces empiece a disminuir. Pero esa disminución no va a ser drástica. Va a haber un periodo de transición donde todas las fuentes van a convivir durante unos cuantos años más. Por ejemplo, esta Agencia Internacional de la Energía estima que para el año 2050, ese consumo diario de petróleo va a disminuir, pero a los niveles de casi 80 millones de barriles diarios. Estamos hablando de hoy que tenemos un poco más de 90 y está hablando en el año 2050 de unos 80 millones de barriles. O sea, que se estima una declinación, pero una declinación con muy baja razón, muy baja pendiente. Y aunque estaremos hablando también más adelante sobre el tema de los costos, porque yo creo que son los indicadores más que mueven la balanza en cuanto al movimiento de esta transición energética, como estaba hablando,
Evidentemente el futuro, como se decía, son las fuentes renovables de energía. ¿Qué está pasando en el mundo? Digamos, esta transición es pareja para todos los países o realmente hay algunos que tienen mayores responsabilidades que otros? Realmente la transición esta, como la llama usted, es, aunque hay que decir, como decía, que las inversiones han crecido mucho en la fotovoltaica y todas han crecido. En unos países más y en otros menos. Hay aproximadamente unos 130 países que tienen política de Estado de crecer en las fuentes renovables. Hay otros más rezagados que están prácticamente, la mayoría de ellos en África y en América Latina y un poco también en Asia. Esa es la tendencia que hay. Ahora, las fuentes renovables de energía, como decía él, están creciendo tanto en las inversiones como todo. Y por ejemplo, todas han crecido, toda la hidráulica, pero sí se ha disparado mucho la fotovoltaica. Es la que más, la intensidad con que está creciendo más rápidamente es la fotovoltaica. Y después la eólica. Yo tengo algunos datos aquí que si pudiera lo vamos a decir como una pincelada de cómo en la fuente renovable de energía, o sea, el global de todas, se creció un 2,4% desde el 2011 hasta el 2023. Y sin embargo, del 2023 al 2024, o sea, para acá, ya estamos en el 7,2% de crecimiento en las renovables. Fíjese qué clase de salto ha dado en el 23 y 24. Según la agencia, como decía el Internacional de Energía, se espera que en el 2023 se llegue a 510 gigawatts de potencia instalada y que para el 2028 se llegue a 3.700. Fíjate el salto que se quiere dar, por eso la intensidad que yo decía, en las energías renovables. O sea, saltar de 500 a 3.700 gigawatts mundialmente en energía renovable, englobándolas todas ahí. Evidentemente el mundo ha ido, se ha dado cuenta de que no es sostenible mantener ese consumo o esa distribución de esa matriz energética, y evidentemente ha comenzado esta transición. Y muchas veces cuando oímos sobre estos temas se habla, digamos, de la autosuficiencia energética, de la soberanía energética, y algunos dirán, bueno, eso es Cuba que por las condiciones, porque tiene bloqueo, porque es un país subdesarrollado, porque tiene ciertas limitantes y no puede acceder al mercado internacional de forma. Pero ¿es realmente la autosuficiencia energética una preocupación solamente de Cuba? Yo, si me permite, antes de hablar un poquito de eso, creo que hay un concepto que es muy interesante, que es el de la transición energética, y que Osvaldo lo planteaba, ¿no? Transición energética ha ocurrido muchas veces en el mundo y siempre ha tenido características fundamentales, entre ellas que varias tecnologías conviven durante mucho tiempo hasta que se logra la transición. Y eso es algo que se debe de tener en cuenta. O sea, los brincos no son grandes, se van transitando energéticamente de una tecnología a la otra y de forma general depende de muchos factores, ¿no? Y ahí es donde viene la relación con la pregunta que estabas haciendo, ¿no? Desde el punto de vista de, mira, con la situación del cambio climático actual, todos hemos visto que los huracanes son más fuertes, los tifones son más fuertes, los terremotos ocurren ya de una manera mucho más seguida, las inundaciones. Casi todos los países en estos momentos tienen mentalmente, los gobiernos han tratado de buscar alguna autosuficiencia en ese sentido. Claro, hay unos que piensan más que otros, ¿no? En el caso de las islas, evidentemente, la idea de depender de sus posibilidades, o sea, ser capaz de satisfacerse desde el punto de vista energético es mucho mayor. Hay países como Europa, incluso en Centroamérica, Sudamérica, que están enlazados a través de un sistema único de ingeniería, o sea, de sistema eléctrico, y que les permite incluso intercambiar. Cuando tienen déficit de un lado, bueno, pedirle a otro que te atienda la... Pero realmente con la situación energética que hay países, como te decía, en el caso de las islas, tienden a tener un concepto de autosuficiencia energética mucho más fuerte que estos otros países. Pero no obstante, ellos no están dejando de pensar en este problema. Caso especial, por ejemplo, que tenemos aquí en América Latina, Ecuador. Ecuador tiene la característica que está enlazado con este sistema eléctrico latinoamericano, pero el problema es que los precios del petróleo han aumentado. O sea, como ahora en este momento venderle energía a Colombia y a Ecuador, incrementaron mucho los precios.
¿Por qué? Porque al bajar la sequía también Colombia es afectada por eso. Entonces, estas cuestiones son las que se manejan de una forma u otra a nivel de gobierno, ¿no? Como tal. Pero es verdad que Cuba tiene unas condiciones igual que puede tener Australia, como puede tener Japón, que son islas más grandes, pero que también piensan en ese concepto. Bueno, Osvaldo, ¿y qué decir entonces desde el punto de vista gasífero, petrolífero? ¿También se puede estar pensando en esta idea de autosuficiencia energética? ¿En el mundo se habla también de ese tema? Pues eso es más complejo, porque eso depende de las condiciones de cada país. En esta etapa de transición, que todo el mundo se refiere a ella, pero nadie a ciencia cierta sabe cuánto tiempo va a durar esa transición, los países están apostando por tener una matriz que sea variable en cuanto a fuentes de generación. O sea, mientras más variables, más fuentes participen en la generación eléctrica de tu país, pues más robusta va a ser. Nosotros, bueno, más adelante en eso vamos a hablar en el programa, pero Cuba, a sus diferentes escalas, lleva una estrategia que es muy similar. O sea, en este momento nosotros producimos la generación eléctrica de nosotros, es en más de un 90% dependiente de los combustibles fósiles. Pero se ha hecho público por nuestro ministerio, en la propia voz del ministro, la importancia de ir transicionando e ir penetrando cada vez más con fuentes renovables de energía. Incluso se hablan de números de más de 2.000 megawatts en los próximos 3, 4 años. Y eso, alguien un día me preguntaba, bueno, pero eso para los petroleros va a ser bueno, va a ser malo. Miren, yo creo que los petroleros somos los que más tranquilos tenemos que estar con que se genere más electricidad con fuentes renovables. Porque nosotros en nuestro país le hacemos al petróleo lo peor que se le puede hacer, es quemarlo en una termoeléctrica. Después vamos a mencionar números, volúmenes, pero eso realmente es una necesidad, lo hacemos por una necesidad. Pero lo ideal fuera tratar de aprovechar todos los subcomponentes que tiene ese crudo de nosotros. Bueno, interesante esto. Evidentemente Cuba no está tan alejada de lo que está pasando en el mundo y por eso traemos a colación en este primer bloque las características mundiales en cuanto a esta matriz energética para ver cuánto nos acercamos o cuánto nos alejamos a la realidad. Pero antes de seguir en nuestro programa vamos a escuchar la opinión del gurú de Jatibonico, que siempre con sus apuntes nos hace reflexionar. Quizá parezca utopía tocar este tema ahora cuando la luz se demora en volver de su agonía. Mas pronto llegará ese día en que al recoger el fruto de nuestro sol absoluto tendremos lo generado sin combustible importado en un inicial minuto. Interesante la opinión que tenía el gurú Jatibonico. Evidentemente algunos dirán, pero ¿para qué hablar de autosuficiencia energética si no somos capaces hoy de garantizar, digamos, de manera plena la generación eléctrica o abastecernos de nuestros propios combustibles? Pero es que evidentemente, como decíamos, ese tiene que ser la aspiración. Y ya sacaremos conclusiones si es posible o no en las condiciones actuales del país. Sin embargo, cuando ya viendo la situación de Cuba, hoy se habla de que hay déficit de generación eléctrica, sabemos que el combustible no alcanza. Bueno, ahora se daba la noticia de que en estos días se reanudaba la distribución de gas, pero también sabemos que ha habido baches. ¿En qué situación está Cuba hoy frente a ese mundo y por qué es tan complejo lo que nos está pasando ahora en el país en cuanto a las diferentes fuentes de energía? Bueno, sobre esto se ha hablado en algunas ocasiones, se ha tratado de dar una explicación, ¿no? Pero realmente el problema grave que tiene Cuba es que tenemos centrales termoeléctricas que realmente han pasado ya de su vida útil. Y solo la innovación, el trabajo que hacen los trabajadores del sector eléctrico para mantenerla funcionando es el milagro que todavía tenemos en estos momentos servicio eléctrico. La situación realmente del sistema eléctrico cubano es muy difícil, es muy crítica y el día a día del trabajador eléctrico es realmente muy fuerte. Es por eso que de una forma u otra hay que introducir nuevas tecnologías. No, la idea fundamental que tenemos que manejar es que nosotros tenemos que tratar de recuperar de lo que tenemos lo más posible. Todo lo que sea factible de recuperar, por lo menos para poder llegar a hacer esa transición de la que estábamos hablando, ¿no? A lo largo de los años. Y en la medida que se recupere esto que tenemos, entonces ir introduciendo las nuevas tecnologías de fuentes renovables de energía para que de una manera gradual, una manera que sea segura
para que el sistema eléctrico funcione y no estemos en la situación que estamos hoy. Hoy día el sistema eléctrico está trabajando en condiciones de límite, a un nivel muy bajo, y cualquier problemita que ocurre en cualquier lugar, ya no es que Guitera se vaya, ya no es que Ferto se vaya, es que cualquier problema que pueda ocurrir puede sacar el sistema de funcionamiento, ¿no? Y de operación. Y es por eso que realmente, yo te digo, yo en una ocasión le decía, yo respeto mucho el trabajo de los trabajadores del sector eléctrico, porque la dedicación que hacen día a día para mantener el sistema funcionando y operando es realmente muy grande. Pero eso también nos pasa con los combustibles. O sea, hoy evidentemente hay una demanda de combustibles para las operaciones normales. ¿Cuánto de eso ya se cubre por el país, por la propia prospección, por las propias fuentes de recursos naturales que tenemos en Cuba? ¿Y a cuánto podemos seguir aspirando en los próximos años? Bien, es importante entonces empezar a hablar de algunas estadísticas. Hoy Cuba produce alrededor de 6.200, 6.300 toneladas cada día. Esos son 40.000 barriles de crudo, para no hablar en términos de peso, también en términos de volumen. Esos son 40.000 barriles diarios. Y producimos de gas natural más de 3 millones de metros cúbicos de gas. Lo que nos ha cambiado para bien en los últimos años es esto último, la producción de gas. Por ejemplo, hace solo 2 años, cuando empezó el 2022, la generación de las plantas de Energas estaba por capacidad, porque no podíamos suministrar la materia prima necesaria, funcionaban al 50% de su capacidad. En el año 2022 se hizo una prueba en un pozo de petróleo que había producido durante 20 años en Puerto Escondido. Se hizo una prueba, se punzaron unas camisas, o sea, se le abrieron unos huecos a unas camisas, como el pozo ya había producido más de 20 años un número importante de crudo, de toneladas de crudo. Profe, ¿qué cosa es una camisa para que las televidentes Una camisa es una tubería, como se baja en un pozo de agua, es una tubería para no dejar, los pozos de nosotros ya son muy largos, como vieron en el material, y es imposible dejar una sección de pozo de 5, 6.000, 7.000 metros y hasta más, dejarla abierta, porque la formación geológica, la roca se derrumba y eso obstruye la producción de lo que sea crudo o sea gas. Bueno, le decía que a principios del año 2022 nuestras plantas de Energas producían al 50% de su capacidad. La dirección del país varias veces se reunió con nosotros, nos pidió por favor qué podíamos hacer, nos dio esa indicación, qué podíamos hacer para incrementar la producción de gas. Hicimos esta prueba que le comentaba en un pozo en Puerto Escondido, perforamos esas camisas y en un intervalo de formación geológica de solo 25 metros logramos producir 250.000 metros cúbicos diarios. En términos energéticos, más o menos con 500.000 metros cúbicos, profesor Miguelito, eso equivale más o menos a unos 70, 75 megawatts. Cuando vimos eso, dijimos, un momento, aquí hay que hacer un estudio más detalle porque los números son considerables y además los costos fueron bajos. Ese proceso de perforar las camisas lo hicimos con medios propios, no tuvimos que contratar personal extranjero y buscamos un buen resultado. Y a partir de ese momento dijimos, vamos a ver si podemos perforar unos pozos que nada más sean para producir gas y a ver si le damos un golpe a la generación eléctrica en Energas. Y fue así que en el año 2022, 2023 y 2024 perforamos 3 pozos. Perforamos Puerto Escondido 10, gas, Puerto Escondido 200 y por último, que fue de este año, el Canací 300. Bueno, esos 4 pozos, hablando ya en términos, redondeando, producen 1 millón de metros cúbicos de gas adicionales. O sea, producíamos 2.1 y ahora estamos adicionalmente produciendo 3.1 millón de metros cúbicos. Eso es para la generación eléctrica. Exactamente. O sea, buscamos con esa, disculpe, con ese resultado más de 100 megawatts de generación. Sí, porque algunas personas dicen, bueno, hablan de hay nuevas inversiones, se crece la producción de gas en el país, sin embargo, por ejemplo, en La Habana, que es una ciudad que sabemos que tiene una infraestructura que se alimenta por ese gas manufacturado, dice, bueno, ¿por qué no hay nuevos clientes? Y ves que evidentemente la proyección del país ha sido a incrementar la generación eléctrica en estas plantas que tenían unas capacidades que no se estaban utilizando. Pero siempre se habla también de que el camino es las fuentes renovables de energía. Y a veces uno decía, pero es tan sencillo crecer en fuentes renovables de energía en un país, es poner un pilote, colocar el panel y enganchar por ahí para allá aquello. Realmente, poner el panel es tan noble
que como quiera que usted lo ponga siempre va a dar la energía y pareciera que es muy sencillo. Sin embargo, para hacer cualquier instalación eléctrica, si queremos que de verdad dé lo que debe dar, hay que hacer estudios. Hay que hacer, no el estudio ese que lleva una prospección de petróleo, ni el que lleva para producir con aerogeneradores, nada de eso, que lleva una producción de años, pero lleva un pequeño estudio para que te dé lo que debe dar siempre y orientarla bien. Ahora bien, usted dice que sí es tan fácil. No parece complejo, no parece complejo. Ya la tecnología ha avanzado tanto hoy, tanto para abaratar. Por eso es que se va a las energías renovables, por cómo se han abaratado los precios. Por ejemplo, en el 2000, un watt valía 6 centavos, o para ser más exacto, un panel de 100 watts valía $600. Hoy un panel de 500 vale $50. Posiblemente menos, ya. Es decir que se ha abaratado más de 10 veces el valor de los paneles solares. Y eso ha permitido que se esté usando más intensamente y que la gente vaya a ese camino por las dos razones, por lo ecológico que es y por el que se han bajado los precios. O sea, la tecnología al subir tanto, la eficiencia de los paneles han ganado mucho. Antes estaba en 14, 15, ya hoy anda por 22 y sigue subiendo. Si hubiera más tiempo podríamos explicar aquí por qué es que ha subido tanto, pero sí ha subido. Entonces, y más allá del tema también económico, porque el profe Aracujel no me dejará mentir, y es una cosa que se ha explicado también por la televisión, el hecho de que no es solamente instalar el panel, sino que hay que tener reguladores de frecuencia. Ahora, existen cosas que también de eso inciden en eso. O sea, no es tan sencillo. Si usted lo va a poner en una casa, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los consultorios médicos, salimos para el campo, para allá donde estaba el consultorio en la Sierra Maestra, donde electrificamos unos cuantos, después hablaremos de eso. Y en el día nosotros dejamos el consultorio ya con televisión, con lámpara, con todas las condiciones que tenía que tener allí para que el médico viviera allí en condiciones con plantas de comunicación, etc. Y eso lo hacíamos en el día. O sea, no es tan complicado cuando usted va a hacer una cosa chiquita. Si usted va a hacer una cosa grande, donde va a intervenir va a sincronizar, va a intervenir con la red eléctrica nacional, ya es un poco más complicado. Ya no es tan sencillo, ya no es el panel ponerlo, que empiece a generar y que empiece a producir y ya está dando. No es así, no es así. Aunque el panel de día entero está dando corriente, pero usted no la puede meter en la red así como usted quiere. ¿Por qué está complicado, profe? Pero me parece realmente es una tecnología muy noble, ¿no? Incluso hasta de la instalación. Pero ¿qué es lo que pasa? El propio desarrollo de la tecnología requiere todavía esa energía que se produce en panel, o sea, se produce con corriente continua, hay que transformarla a corriente alterna, que es la que se utiliza en las casas, que se utiliza en todos los lugares. Y ya eso es lo que hace que empiecen a introducirse toda una serie de elementos desde el punto de vista práctico que hacen que se complique la tecnología como tal. Hoy día todo eso ha ido desarrollándose muy fuertemente. Y hoy día se hablan de inversores, reguladores, de una tecnología como los seguidores, que son los que siempre se ha utilizado aquí en Cuba, pero ya se está hablando de formadores de red, que es una tecnología mucho mayor. Antes se hablaba de un sistema fotovoltaico o un eólico para producir energía. Hoy se está hablando de sistemas híbridos, sistemas que pueden complementarse unos con otros. Aquí en Cuba incluso existen condiciones para complementar todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque la energía solar fundamentalmente se utiliza durante el día, pero después en Cuba, a partir de las 5 de la tarde, comienzan los vientos a ser favorables. Entonces hay esa hibridación entre solar y eólica, es algo que tenemos que aprovechar, tenemos que lograr. Y es verdad que es complejo, porque es un problema de control. O sea, cómo funciona el control del eólico, cómo funciona el control de la fotovoltaica y cómo funcionan los controles de las convencionales, ¿no? Pero tienen obligatoriamente tiene solución tecnológica. O sea, el desarrollo ha sido tan grande que ya hoy en día hay inversores tan inteligentes que son capaces que usted le puede conectar el aerogenerador, le puede conectar los paneles solares, le puede conectar la red nacional, lo conecta a la vivienda que está o a la casa y al banco batería. Y él simultáneamente selecciona qué cosa debe hacer o no debe hacer y le da participación a todo el mundo. Eso es un tema muy interesante y estoy seguro que vamos a poder explicarlo porque realmente es un tema técnico, muy técnico, para que la población pueda entender cómo funcionan todos estos sistemas que se integren. Pero les propongo, vamos a ir hasta Matanzas a ver otra experiencia sobre la construcción de uno de estos parques fotovoltaicos y enseguida regresamos aquí a Cuadrando la Caja.
El municipio matancero de Martí apuesta por la soberanía energética y entregar, con el empleo de fuentes renovables, más energía al sistema nacional. En las cercanías al poblado de Hoyo Colorado construyen el segundo parque fotovoltaico de la provincia con una capacidad instalada de 27.87 megawatt-hora. Los trabajadores de la empresa de construcción y montaje de Matanzas inician el movimiento de tierra del área y la edificación de las facilidades temporales. Lo más importante es terminar de desbrozar y hacer el vial principal desde la carretera hasta la entrada del parque y terminar las facilidades temporales donde debemos tener el almacén de la inversión y las facilidades de vida del constructor. Los constructores rellenan una zona baja donde se acumula agua y edifican el vial de entrada. Este parque será similar al que instalan en Jovellanos y debe generar en los primeros meses del 2025. El primer secretario del partido de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poy Zamora cada semana chequean el avance de las obras decisivas para la generación de electricidad y salir del complejo momento que vive el país con el déficit de capacidades de generación. Tenemos donde nos encontramos aquí en Hoyo Colorado, que está alrededor de un 20% de ejecución. Estamos en una etapa de desbroce y preparación del terreno. Y tenemos un tercer parque en esta primera etapa, que va a ser en la zona de Colón, que ahora se van a iniciar el desbroce para hacer los estudios de suelo y posteriormente hacer los proyectos. Este forma parte del programa de construcción de parques fotovoltaicos del país, como apuesta por las energías renovables y limpias, el ahorro de combustibles fósiles y enfrentar la falta de generación de la isla. En Martí existe además un proyecto de generación a partir de la utilización de biodigestores con el empleo de la excreta de los porcinos en las empresas y fincas de campesinos liderados por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuay, así como la siembra de las atrofacurcas para la producción de biodiesel y sustituir el uso del petróleo. Desde Matanzas, Edgar Moragas y Pedro Rizo Martínez, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y aunque hoy los dos ejemplos que hemos puesto en el programa de hoy son desde la provincia de Matanzas, es bueno aclarar que estas inversiones que se están haciendo, tanto en el caso, bueno, el gas y el petróleo tienen otras características, sobre todo en la franja norte del país, pero en el caso de las energías renovables, la fuente renovable de energía, se está haciendo un desarrollo a lo largo de la nación completa. Y me gustaría unir dos preguntas que le teníamos aquí sobre la mesa, y es, ¿realmente se está propiciando un cambio de esa matriz energética, digamos, a nivel nacional? Porque a veces siempre escuchamos, bueno, que las personas traten, en la medida de lo posible de su economía, también tener esa panel solar. Sabemos que sobre todo para la población es bien costoso, no estamos hablando de una tecnología que sea barata, pero siempre hay que referirse también a la empresa estatal, a las MIPYMES también, que tienen que hacer una reconversión energética y que de hecho ahora salió un decreto ley en la Gaceta donde se estimula a ese cambio de matriz energética y realmente se está haciendo o no para poder avanzar, porque eso no solamente tiene que ser una inversión de Estado, digamos. No, mira, si me permites de darte por lo menos un criterio en ese sentido. Mira, el problema es que los incentivos desde el punto de vista individual son muy diferentes a los incentivos que puede tener una empresa, ¿no? Precisamente por lo que dices, es muy costoso realmente para el cubano hoy día hacer una inversión que está en el orden de los $3,000 para lograr un sistema fotovoltaico, digamos, en la casa. Pero realmente se pudieran hacer mucho más incentivos, o sea, se pudiera buscar formas para incentivar esto a nivel tanto personal como de las empresas. Yo creo que hoy día todavía los directivos que tenemos en muchos lugares no están claros de este problema. Creo que eso hay que seguir trabajando en esta dirección. Hay que trabajar también en el problema de la eficiencia energética que se ha dejado de lado muchas veces y que realmente se requiere. Usted no puede instalar una fuente renovable de energía si usted está gastando la energía por otro lado de manera ineficiente. Entonces, son cuestiones que hay que seguir preparando, seguir incentivando, pero sobre todo buscar los mecanismos para que llegue a todas las personas. Lo que sí tiene que ser una actividad controlada. O sea, la introducción de las nuevas tecnologías no puede ser a libre albedrío, sino tiene que ser en función de un sistema energético que tiene que ser controlado y que no puede ponerse en riesgo. Problemas de este tipo han ocurrido en países grandes. En Texas, en Estados Unidos, ocurrió problema en Australia que salió hace muy poco. Sí, exactamente. Ha ocurrido en Japón también con una gran introducción de la fuente renovable de energía a nivel del lado del cliente, o sea, donde están los residentes o las empresas de trabajo. O sea, hay que tener cuidado, o sea, no se puede hacer de manera incontrolada. Hay que controlarlo
de forma tal de que todo se vaya haciendo en el momento que sea adecuado para introducirla. Y hay un tema también que, sí, profe. No, lo que quería añadir un poquito ahí más ahí, como dice él, no se está haciendo todo lo que podemos hacer. Nosotros, ni igualmente en la eficiencia, nosotros generalmente el grueso grande del país se está enfrentando desde arriba, desde el ministerio. El ministerio es el que está enfrentando con las fuentes renovables a esto, pero en las empresas se está haciendo poco. Usted ve por ahí todos los días en el televisor que la empresita tal puso cuantos carros y puso un panelito, etcétera, etcétera. Pero eso no está como está pidiendo Díaz-Canel, que tiene que ser una cosa a nivel de pueblo, que el cambio tiene que ser a nivel que sea popular. Por ejemplo, sí, como dice él, la gente no tiene que invertir para poner un panel solar en su casa y autoabastecerse. Sin embargo, nosotros subsidiamos la electricidad. Es decir, nosotros buscamos todos los trabajos que nos cuesta y traemos y le ponemos el kilowatt a la casa a la gente. O sea, evidentemente usted no puede estar haciendo inversiones para tener fuentes renovables de energía si por otro lado no puedes usar eficientemente esa electricidad. Pues como una casa, para aterrizar un poco en la población, usted no puede poner un aire acondicionado o un split inverter, digamos que es mucho más eficiente energéticamente, y sin embargo las juntas del cuarto o tener rendija que se te va el aire acondicionado. Porque lo que ganas por un lado en eficiencia energética se te va por el otro lado realmente. Y para un poco también, porque la gente dice, pero ¿qué se está haciendo a futuro en el corto plazo? Porque muchas veces cuando se habla de esta transición energética, la gente cree que es una cosa muy lejana. Pero en el corto plazo, ¿qué inversiones, por ejemplo, se están haciendo para aumentar, digamos, la prospección de gas y petróleo en el país y que podamos decir, bueno, hoy tenemos un poco, pero ya mañana podrá hacer un poquitico más y como se hizo en el año 2023-2024, podamos ya darle gas, por ejemplo, en el gas completo para producir más energía? Sabemos que es difícil por el bloqueo, por las condiciones económicas, pero ¿qué se está haciendo? Esta estrategia no nos separa a nosotros de la idea de incrementar los volúmenes de producción de petróleo y de gas natural. Y de esa forma utilizar la producción nacional. Cuba hoy es lamentable, pero tenemos que decirlo, si de algo adolece es que las producciones nacionales en todos los sectores están muy deprimidas. Y en el de nosotros también, o sea, en el petróleo también, si nosotros aspiráramos a ser autosuficientes en el tema de combustible, tendríamos que triplicar la producción que tenemos. Triplicar. Pero también tenemos que decir que el 50% hoy de la generación eléctrica lo garantizamos con gas natural y con el crudo, que todo va a parar a las termoeléctricas. O sea, eso hay que defenderlo. Y para eso tenemos un plan. Este año nosotros hemos tenido, hablando como empresa, hemos tenido serias dificultades en estabilizar la producción de crudo. Empecé hablando de lo bueno que nos ha pasado, que es los resultados del gas natural, pero también hay que decir que con el crudo estamos teniendo muchos problemas y ya es un hecho de que este año la producción de crudo no la vamos a cumplir. Después de muchos años de haberlo hecho, este año no la vamos a cumplir. Necesitamos nuevas inversiones, necesitamos financiamiento. El plan inicial es salvar la infraestructura petrolera que nosotros tenemos, que es una infraestructura también vieja, es una infraestructura que trata con el crudo nuestro, que es altamente corrosivo, que está cercana al mar y que por supuesto tiene una corrosión externa también y requiere de un mantenimiento y de unos niveles de inversión tremendos. Todos los días tenemos problemas y afectaciones a la producción, un salidero por acá, un salidero por allá, una válvula que se nos chivó porque ya tiene 20, 30 años de uso y hay que cambiarla. Y nosotros estamos ávidos de financiamiento, hemos acudido, por ejemplo, a la innovación de muchos especialistas de nosotros, de las empresas que tenemos en Varadero, en Boca Jaruco, allá en Majagua, en el centro de investigación, en los institutos que tenemos, para lidiar con estos problemas todos los días. Pero, como toda industria, la petrolera lleva niveles de financiamiento importantes. Y hay una pregunta que es la pregunta del programa, que no podemos irnos de aquí sin hacerla. ¿Ustedes son optimistas o no en que podamos lograr esa autosuficiencia energética en algún momento? ¿Creen que es en el largo plazo, en el corto plazo? ¿Qué podemos decir a la población que seguramente está ansiosa por conocer la respuesta a esta pregunta? Vamos a darle, sí, profe. De todas formas, mira, aquí hay una cosa muy clara. Yo estoy convencido que podremos llegar a tener la autosuficiencia energética. El problema es que todos tenemos que trabajar en esa dirección. Esto no es un problema del sector eléctrico solamente, esto es un problema de la sociedad. La industria tiene que introducirse cada vez más en el problema de las nuevas tecnologías.
La propia sociedad, la misma población tiene que conocer cada vez más cómo lograr determinados ahorros en su propia casa y cómo mejorar la respuesta de esa demanda ante la situación energética. Es toda la sociedad. Pero hay que tener en cuenta también una cuestión en todo este mecanismo, y es que la introducción de estas tecnologías depende mucho de cómo usted tenga el acceso a esas tecnologías. Y en este sentido, muchas veces se nos hace muy difícil acceder a la tecnología porque, evidentemente, estamos viviendo bajo un bloqueo que realmente impide a veces llegar a esto. Vamos a llegar. La respuesta no va a ser ni muy rápida ni muy demorada. Yo estoy convencido que por lo menos para el 2027, para el 2026, con la primera entrada de los 1000 megawatts iniciales, va a haber mejoría en el sistema eléctrico, vamos a observar esa mejoría y bueno, veremos en el futuro, a 2030, creo que ya podremos tener un sistema eléctrico mucho más estable. En el caso propio también de la electricidad y los combustibles, por ejemplo, cuando vemos que hay motos, que hay carros eléctricos, y usted me decía el otro día conversando, pero bueno, hay más carros, hay más motos eléctricas, pero siguen echando el mismo sistema electroenergético nacional que tiene déficit. No puede ser engañoso. Si ponemos las motos eléctricas, ninguna tiene respaldo de... Todos están cogiendo del sistema eléctrico nacional. Eso no contamina aquí, pero la termoeléctrica contamina. Ahora, yo lo que quería decir, por ejemplo, cómo hemos avanzado. No es que no hemos avanzado. Cuba viene desde los años 80, se viene hablando aquí de paneles, se viene haciendo cosas desde la Comisión Nacional de Energía. Venimos montando paneles, montando consultorios, montando en la batalla de ideas más de 3.000 escuelas. O sea, se ha hecho bastante. Se está trabajando hay un programa incipiente, pero ya hay más de 2.000 campesinos que tienen biogás, que se cocinan con eso, es un alivio. O sea, para eso hay. Ahora, pero, por ejemplo, nosotros teníamos en el 2020 solamente, lo que teníamos en el 2020, teníamos un 4.9% de energía renovable. Todo lo otro es a punta de petróleo. Es decir, ya hoy en día andamos por tal vez el 8, un poco más, porque todos los días se crece, entonces la estadística va cambiando mucho. Y se espera que con lo que tenemos ahora, que queremos los 2.000 megawatts que vamos a poner, estamos creciendo, podamos llegar en el 30% al 30%. Esa es la aspiración. Y yo creo, como decía el profe, que eso es factible al ponerlo. Lo que hay que tratar de que sea llevarlo más popular. Este problema de electrificar las viviendas, tenemos que buscar la forma de que se pueda un incentivo más grande para eso. A las empresas no están participando muy poco. Oiga, y la ventaja que tiene por el lío de la eficiencia, cuando nosotros pusiéramos paneles en las empresas, ya no voy ni siquiera a la población, hay empresas aquí que le cabe medio megawatt de potencia arriba, 1 megawatt, hay empresas aquí que le caben de potencia arriba. Cuando usted hace eso, le quita un 20% de pérdida que tienen traerla de la termoeléctrica. Había veces, como está ahora, que a veces la traemos de allá, de Felton, para acá, para La Habana, la corriente, ¿cuántas pérdidas tiene? Es decir, todas esas pérdidas nosotros las pudiéramos eliminar si nosotros le ponemos el panel arriba a la empresa. Es decir, que el mismo Estado hace falta que ayude más a la empresa, que también es del Estado, y cambiar un poquito la vista, porque estamos con los grandes parques allá, y que eso es muy bueno, es buenísimo. Pero podemos hacerlo mejor y quitarle las pérdidas que tienen esos parques que las mandan para acá, porque no queda más remedio que meter una línea para distribuirlo. Si se lo ponemos arriba a las empresas, en los techos de las viviendas, en los techos de las empresas, nos hace falta reforzar más eso. Medio minuto, Osvaldo, para cerrar. ¿Cree que vamos a poder lograrlo o no? Yo creo que sí. Esta estrategia que se tiene de los 2.000 megawatts en un mediano plazo, yo creo que eso va a cambiar la vida del cubano, decirlo de alguna forma. Y nosotros, por la parte petrolera, si logramos un nivel de inversiones, un nivel de financiamiento, ya sabemos dónde hacer pozos, ya sabemos las instalaciones que hay que reparar, las que hay que cambiar. Ya hemos definido dónde pueden haber zonas donde hagamos descubrimientos, porque una empresa petrolera tiene que tener un grupo de pozos produciendo, pero tiene que tener un plan de exploración para ir incrementando recursos nuevos. Ya eso está definido. Evidentemente el camino hacia la autosuficiencia energética, a tener esa independencia energética, decíamos, era una utopía o una necesidad, realmente es una necesidad.
que es un camino difícil, complejo, pero que tiene que ser construido también desde lo colectivo. No puede ser solamente algo que se quede en el aire, sino que todos tienen que aportar, cuando digamos todos, no solamente la población, sino también que la empresa estatal tenga un mayor empuje en este cambio, en esta transición energética. Si le interesó este tema, sé que se quedaron muchas cosas por conversar, usted podrá tener su opinión también con respecto a esto. Déjenos su comentario en las redes sociales y acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe, que es un placer conversar con usted también. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que Timbiriche, óyelo bien.